Bien, pues en esta ocasión lo que el comité organizador, al que estoy agradecido por volver a invitarme a este espléndido país, me ha pedido es que os hable un poco sobre nuestra experiencia en el trasplante de meniscos. Bueno, esta es una técnica ya establecida. Ya hace muchos años que se empezaron a realizar trasplantes meniscales y vamos teniendo algunas cosas claras y algunas que no están tanto todavía. Lo primero es ¿a quién? ¿Cuál es la indicación? Bueno, la indicación principal es la de un paciente que tenga dolor post-menistectomía. Dolor en interlínea, a veces con ese pequeño edema que se ve en la resonancia cuando haces el estudio, que no es todavía un candidato a una prótesis, con unas lesiones condrales limitadas, esto también está en discusión últimamente, con una rodilla normoaxada, con una rodilla estable, y si no lo es tenemos que conseguirla, y en una edad que se plantea más o menos como la de la sutura meniscal, biológicamente por debajo de los 45 o 50 años. Yo tenía un profesor que decía que la edad límite de tus pacientes varía a medida que tú vas creciendo. Lo que antes decías, bueno, 45 años ya no se lo haremos, cuando tú cumplas 45 dices, bueno, ¿por qué no se lo vamos a hacer si está muy bien? Y así sucesivamente, pero hay que ser sensatos. Es una técnica en la que, como os decía, todavía hay puntos en discusión. ¿Cómo calcular el tamaño de manera precisa? ¿Y qué tolerancia hay a la discrepancia de tamaño en el injerto? Si lo fijamos con tacos óseos o sin ellos, si utilizamos una barra, como os decía, qué papel tiene en esos pacientes que tienen ya una artrosis incipiente, se podría hacer de manera profiláctica, cuál es el tope de edad, se puede asociar a cultivos de condrocitos o lo utilizamos a técnicas de reparación condral. Otra que es muy importante, cuál es la edad de los donantes, que es algo que muy pocas veces se ha estudiado. ¿Qué le vamos a permitir a nuestro paciente hacer después del trasplante? Porque muchos pacientes son deportistas y deportistas que quieren seguir haciendo deporte, y lo que nosotros queremos es que no nos estropeen el trasplante, y a veces ahí se establece un punto de conflicto. ¿Es lo mismo para el interno que para el externo? ¿Realmente a medio, a largo plazo vamos a detener esa progresión artrósica? Pues la verdad es que todavía no lo sabemos. Para hacerlo, que es realmente, el resto quizá venga mejor para la discusión de lo que vamos a hablar, es en principio, lo primero que hay que hacer es resecar los restos del menisco que ya está intervenido hasta obtener un tejido estable. Vamos a combinar material manual y motorizado, vamos a crear una irritación pues o bien con un sinobiotomo o bien con un pic de microfracturas o con una aguja gruesa en la zona del muro meniscal y en la sinovial, para que tengamos una base sanguínea para la cicatrización, porque en el fondo es lo que vamos a buscar. Y es muy importante desbridar el tejido que ocupa casi siempre, sobre todo en el cuerno anterior, el resto meniscal, para poder ubicar de manera precisa el punto donde vamos a anclar nuestro menisco. Y en este sentido, para el cuerno anterior a veces es muy útil utilizar una pinza de este estilo, un backbiter, una pinza inversa, para poder limpiar esos restos de manera más sencilla. Luego, pues hacemos una pequeña incisión, como si fuera una plástica de cruzado, en el lado opuesto, normalmente, al lugar que corresponde al menisco. El lado externo es el menisco interno y a la inversa, y utilizamos una vía de cruzado simple y llana para pasar las agujas que nos van a permitir hacer la tunelización por donde vamos a colocar los puntos. Yo empiezo, y yo creo que todo el mundo, por la de cuerno posterior, que es la que generalmente es más difícil de ver. Hacemos un paso similar para el cuerno anterior. En la tibia, en la cortical tibial, dejamos un puente suficientemente sólido para anudar sobre las suturas. Va a ser lo que vamos a utilizar para fijar las suturas en ese punto.
Y ahora veréis, es muy importante que las suturas guía y las suturas del menisco se mantengan tensas y separadas. Es un verdadero festival de puntos. Y si no tienes cuidado, el problema es que se lían entre ellas y puedes tener un problema muy difícil de resolver por una pequeña tontería, por no prestar atención suficiente. El tipo de sistema puede ser como este. Este es un retrodrill de los de Artrex, que la verdad es que funciona muy bien. Si no queréis hacer un túnel completo, pasáis, pues la aguja se vuelca para hacer el fresado y fresamos solo pues 1 centímetro aproximadamente, que es donde vamos a introducir o bien el taco o bien el cuerno del menisco si no utilizamos taco óseo. Y este es el problema. El problema es que tenemos un verdadero festival de suturas cuando introducimos el menisco dentro, porque es mucho más cómodo poner las suturas, dejar el menisco con las suturas precargadas antes de meterlo en la articulación, porque si no después es difícil de manipular. El menisco tiene una enorme tendencia a voltearse, a colocarse en una posición difícil y te puede llevar mucho tiempo. Sin embargo, si dejas las suturas puestas previamente, es muchísimo más sencillo. Pasamos un lazo o pasamos una sutura de manera percutánea desde fuera a adentro y con eso cazamos, luego lo sacamos en nuestro portal y cazamos la sutura de la zona media central del menisco y ahí introducimos el portal. Hay gente que utiliza una cánula de diámetro amplio, evidentemente. Yo no lo utilizo, simplemente hay que hacer una pequeña ampliación del portal de artroscopia y vamos metiendo el menisco, traccionando de las suturas para ir introduciendo. Primero introducimos el cuerno posterior, luego traccionamos de esa que hemos colocado en el cuerpo y luego traccionamos de la del cuerno anterior y con eso deberíamos tener nuestro menisco más o menos en posición. Y es un poco esto, ¿veis? Tenemos nuestro menisco que vamos introduciendo, vamos traccionando de las suturas, un arthropierce cualquiera nos sirve para traccionar de ellas y vamos con la del cuerno posterior, la del cuerpo y luego la del cuerno anterior. Traccionamos desde la inserción, desde el orificio que hemos hecho, la incisión de la piel y vamos dejando que el menisco se vaya metiendo. Y como veis está marcado, luego vamos a suturarlo, está marcado porque a veces es difícil saber cuál es la cara superior y la cara inferior. Parece una tontería, pero el menisco tiene una enorme tendencia a voltearse una vez que lo introducimos y uno de los problemas es este, por eso es muy importante marcarlo. Luego continuamos suturando y a partir de ahí es como un asa de cubo de menisco. Podemos utilizar técnicas, normalmente utilizamos un sistema todo dentro para el cuerno posterior y luego utilizamos pues de fuera a dentro, de dentro a fuera, alternando para el resto del menisco. Insisto, es fundamental el manejo correcto de las suturas. La técnica en sí, necesitas tener una experiencia artroscópica, pero una persona que tenga una serie medianamente importante de cruzados, que esté habituado a hacer cirugía de cruzado anterior, de cruzado posterior, y suturas meniscales, esta es una cirugía que puede hacer con cierta facilidad, pero sus ayudantes tienen que saber lo que tienen que hacer. Esta sí que es la clave absoluta. No vale solo con el cirujano, los ayudantes necesitan ayudar. Ayudante viene de ayudar, no de dificultar. Preparamos el menisco de antemano. Entonces, bueno, pues aquí tenéis varios. Marcamos con el rotulador la cara superior, colocamos los puntos en los cuernos y dejamos precargados, digamos, los puntos del cuerpo, la zona que vamos a suturar. Como veis, estamos utilizando puntos de distintos colores. El material me viene a dar más o menos igual, siempre que sea un monofilamento de una resistencia suficiente. Un 0 generalmente es más que suficiente, pero que tenga colores diferentes, porque es muy fácil. Si sabes que la negra es la posterior, la azul la anterior, la verde pues luego ir manejándolas. Y es muy importante estos puntos, que normalmente los hace el ayudante, los puntos de los cuernos, que no sean como este. Si intentáis introducir esto dentro del túnel, va a hacer un burruño, se va a formar aquí una especie de pelota y no se va a introducir. Incluso el hecho de dar los puntos, el punto tiene que ser un punto sabiendo cómo se hace.
Os he puesto un pequeño vídeo para que veáis. Lo primero que hacemos es la exploración del cartílago. Hacemos el mapeo, estabilizamos el resto del tejido. Como decía, vamos a obtener un tejido estable, cruento, labramos los túneles, que es una vía convencional de cruzado, sacamos nuestra aguja guía, aseguramos de que está de pie donde queremos, labramos, damos las agujas colocadas, labramos cuerno posterior, luego cuerno anterior, venimos hacia adelante, tenemos ya nuestro brotado y pasamos un sistema cualquiera, una sutura guía, un alambre, lo que queramos, para tener, ahí está el cuerno posterior, pasamos ya del anterior y ahora introducimos el menisco, que no es que se voltea, es como la hoja de tubo que se queda volteado, pero aquí está nuestra sutura guía, que está del centro del cuerpo, que nos permite traccionar de ella y poco a poco reducirlo. Y ahora vamos con nuestro artroplex haciendo suturas. Recordad que hemos colocado una por la cara superior, otra por la cara inferior, y vamos traccionando y poco a poco el cuerno anterior sigue volteándose, sigue tendiendo a voltearse, pues tenéis que manipularlo cuidadosamente. Poco a poco, a medida que vamos colocando suturas, vamos alcanzando la estabilidad de nuestro tejido. Como ya tenemos los puntos pasados, es muy fácil, vamos pasando estas suturas simplemente con el artroplex. Colocamos nuestras, una vez que tenemos estabilidad, que hemos traccionado los cuernos, que tenemos el menisco ya puesto donde queremos, utilizamos un sistema todo dentro para hacer la fijación posterior. Insisto, una vez que lo tienes colocado dentro, es como suturar un pisado de culo. Pues tienes que tener tus precauciones, tienes que tener tu cuidado, pero la verdad es que no es mucho más complejo que esto para alguien que tenga hábito quirúrgico artroscópico. Vamos apretando nuestros nudos, vamos colocando los distintos puntos. Lógicamente, si es un externo, si es un interno, va a variar un poquito, pero en general no tenemos problema. Si queréis, podéis utilizar, en este caso estábamos utilizando un sistema también de fuera adentro, perdón, de dentro a fuera. Tenemos puntos horizontales, puntos verticales, comprobamos la estabilidad del menisco y aquí tenemos de nuevo un menisco. Esto es un ejemplo de lo que vemos en la resonancia, ¿veis? Esta es la pre y esta es la post, pre y post. Aquí hay una ausencia del menisco, hemos colocado y lo veis aquí, y en esta se ve muy bien. Este es un externo que no tenía menisco. Tenemos el mismo corte y aquí tenemos nuestro menisco externo. Siempre quedan un poco extruidos, siempre tienen una cierta degeneración intrameniscal. Es lógico, pero lo que nos importa es que tenemos un tejido que, si está bien dimensionado y está bien colocado, puede reducir los síntomas del paciente. Lo que es cierto es que no sabemos qué va a ocurrir con su evolución artrósica.